Bueno, Juancho, qué bueno tenerte por aquí, Aura también, entonces le mando un muy buen saludo. Bueno, vamos a comenzar porque yo simplemente voy a hacer un breve resumen de lo que vimos el semestre pasado y lo que vamos a tener este semestre. Yo me van a ver tomando mucha agua hoy porque uno tiene que tomar mucha agua, chicos. El agua, pues fíjense que uno estuvo durante 9 meses en agua, eso es maravilloso, ¿cierto? En la barriga de la mamá, uno estuvo 9 meses, entonces el agua es bien importante tomarla, bien importante cuidarla, ¿cierto? Bien importante que cuando vamos al mar o a una piscina sintamos el agua como nos despierta los poros de la piel, que eso es maravilloso, ¿cierto? Para que todos lo sepamos, porque el agua es supremamente importante. Entonces hay que tomar bastante. Yo voy a tomar bastante agua hoy porque tengo una leve tosita. Bueno, chicos, pues el semestre pasado hablamos de muchos personajes. Recordemos que los temas que nosotros siempre vemos no solamente son personajes importantes, sino que también hablamos, por ejemplo, de sitios culturales y coloniales, por ejemplo, que son bien importantes, e inclusive patrimoniales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa palabra que alguna vez la hablamos y que alguna vez la vimos, que patrimonio viene de la palabra pater, de papá, ¿cierto? Como nuestros, nuestros, eh, nuestros maravillosos entornos que son patrimoniales. Eso no solamente es aquí en Colombia, ¿cierto? Donde nosotros estamos produciendo este programa, sino en todas partes del mundo, ¿cierto? Y hay una institución que se llama la UNESCO, que es la institución que se encarga de promover y velar porque el patrimonio se cuide y se valore, ¿cierto? Eso vale muchísima plata, muchísimo dinero, por eso hay unos países que no pueden contar con edificios que sean catalogados como patrimonio universal o histórico o inmaterial también, ¿cierto? Entonces es importante que lo entendamos. Entonces, hay veces hemos hablado de personajes importantes, otras veces hemos hablado de sitios importantes, y el semestre pasado hicimos un nuevo planteamiento maravilloso y hablamos sobre literatura histórica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cyrano de Bergerac, el famoso narizón, pero el medieval, ¿cierto? Medieval renacentista, Cyrano de Bergerac, que fue uno de los primeros escritores que habló de ciencia ficción, que habló de salir a las estrellas, de ir a conocer el mundo, no solamente el mundo conocido, como se llamaba en esa época, ¿cierto? Sino el mundo desconocido, ¿cierto? Entonces él quería abalanzarse, y ya después otro escritor que cogió a Cyrano de Bergerac y lo volvió una ópera, ¿cierto? Entonces hablamos de Cyrano de Bergerac, hablamos también de Elvis Presley, el famoso Elvis Presley, músico, también actor, y bueno, este gran compositor, digamos, americano que acompañó. Hablamos de Alejandro el Grande o Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno, ¿cierto? Que se acuerdan que era el hijo de Filipo II de Macedonia, y todas sus aventuras, todo lo que conquistó, todo lo que logró hacer, digamos, en todo alrededor del Mediterráneo, chicos, con todas sus conquistas maravillosas y apropiaciones culturales de cada conquista. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que hablamos, inclusive también hablamos, no sé si se acuerdan que hablamos de Odiseo y sus aventuras, cuando fue todas las islas y que fue visitando, inclusive que fue donde los cíclopes y que fue donde esas valientes, esas grandes sirenas también, y Perséfone, y hablamos cuando él quería llegar donde su esposa, y al final, cuando llegó, por ejemplo, de su perro que se llamaba Arcos también. Imagínense qué maravilla, y que murió pues esperándolo al final, ¿cierto? Hablamos de Leonor de Aquitania, nuestra maravillosa reina Franca, Leonor de Aquitania, de su inteligencia, de su bondad, de su astucia, y cómo llegó a ser la reina de muchos estados, imagínense, de muchos estados. Hablamos también de la luna. El semestre pasado hablamos de la luna, no sé si se acuerdan que hablamos de la cara visible y de la cara que no es visible, de cuánto nos demoramos yendo en un cohete que va a una velocidad impresionante, cuánto nos demoramos yendo a la luna, que uno se puede demorar más o menos 5 días en unas velocidades extremas llegando a la luna. Imagínense hacia dónde vamos. Y ya, por ejemplo, por ahí Elon Musk, que está con su empresa SpaceX, que está mandando ya toda esta cantidad de satélites a órbita y mandando una cantidad inclusive de aeronaves espaciales, porque él lo que quiere es llegar a Marte. Él quiere demostrarnos que quiere llegar a Marte. Entonces, también hablamos de todos esos temas, de la distancia, del tiempo, del espacio, cómo se curva, porque también hablamos de Einstein.
No sé si se acuerdan que hablamos también, Einstein, hablamos, imagínense, del Santo Grial. ¿Se acuerdan que también es un tema de innovación de lo que hemos hecho nosotros en Tardecitas con la Historia, que es esa historia que es mitológica, que es mítica, que nace a partir de una jerga popular, es decir, de lo que habla la gente y que se va construyendo como histórico también, porque hay genios también, hay historiografía que también se escribe sobre este tipo de temas. Y uno de ellos es el Santo Grial, mito o no, pero existe, ¿cierto? Su interpretación, existe sus bondades históricas. De hecho, a partir de los mitos se construye también la historia, porque a partir del Santo Grial se han construido monasterios impresionantes, como unos cartujos en España, por ejemplo, que han sostenido y han guardado el Santo Grial. Inclusive hablamos que hay 12 Santo Grial en el mundo, como también, por ejemplo, hay una cantidad de espinas de la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo, ¿cierto? En todas partes. Entonces, de eso se habla mucho y es importante también ponerle atención, porque es una parte linda de la historia también que uno debe estudiar. Entonces, hablamos del Santo Grial y hablamos de los tres genios de la filosofía griega clásica, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Se acuerdan que yo les comenté que tengo por aquí? Miren, tengo por aquí, por aquí tengo a Sócrates, miren, el barbudo que está ahí, ahí está. Mírenlo. Sócrates, Platón y Aristóteles. Que Sócrates deriva del pensamiento socrático. También hay pensamiento platónico y pensamiento aristotélico. De hecho, en la Edad Media, chicos, en la Edad Media y en la historia de la Gran Edad Media, la época de caballeros, guerreros y el acastelamiento que eran los castillos, pues el pensamiento aristotélico fue el que más se pensó, valga la redundancia. Y la mezcla, chicos, entre ese movimiento espiritual y ese movimiento lindo religioso del cristianismo, del apogeo del cristianismo en la Edad Media, con esa mezcla de todo ese pensamiento aristotélico se llamó escolástica. Pero alguna vez vamos a hablar de eso. También hablamos del tango argentino, chicos, y hablamos de cómo se bailaba, hablamos de quiénes eran los intérpretes más importantes, hablamos de Carlos Gardel, por supuesto, hablamos de Astor Piazzolla, imagínense, y por ejemplo de bajo fondo, las últimas interpretaciones del tango importantes. Y Federico, nuestro amigo que está allá en México, DF y órale, pues nos habló de la historia de los mariachis, porque él nos ha venido hablando mucho y este semestre también tenemos muchas sorpresas con Federico y cómo eso nos va haciendo una transconfiguración de esa transversalidad maravillosa que tenemos nosotros. Hablamos también de la economía, los billetes, de dónde salieron los billetes. ¿Se acuerdan que vimos monedas, los billetes de dónde salían? ¿De dónde, por qué se inventó el papel moneda, cierto? Que viene de la China y por toda digamos, la antigua o la primaria ruta comercial, que en ese momentico todavía no se llamaba la de la seda, pero fue que empezó a llegar, ese papel moneda empezó a llegar a Occidente, que Occidente somos nosotros. Pues chicos, hablamos del gran José María Villa, el gran ingeniero, que también estudió en Brooklyn, que fue parte del puente de Brooklyn en Nueva York y que estudió en Nueva York y que hizo su doctorado allá, chicos, y vino acá a Antioquia a unir ríos. En su momento hizo el gran puente de Occidente y que nadie le creía que eso iba a ser capaz de pasar con unos elefantes y un circo y mucha gente, y entonces él puso una hamaca en la mitad del puente, chicos, y ahí se puso en la hamaca, y cuando pasó la gente, entonces la gente sí le creyó y la gente decía que viva Villa, y él decía no, que viva Villa no, que beba Villa, porque a Villa le gustaba mucho el traguito. Entonces eso también fuera maravilloso, chicos. Hablamos entonces también, como les conté, ya hablamos de Cyrano de Bergerac y hablamos también del Miocid. Imagínense, el pobre Miocid, cuando fue desterrado por el rey, pero que todavía tenía esa confianza con el rey, y poco a poco fue como un gran campeador, el gran campeador, que la palabra viene de campo, que poco a poco el gran Cid, con su ejército que fue reuniendo en todas partes, pues fue demostrándole al rey que él no había cometido ese indulto que lo habían profesado los miembros del parlamento del gran rey. Entonces, también hablamos del Miocid y terminamos hablando del surrealismo, chicos. ¿Se acuerdan del surrealismo? De cuando uno ve las cosas así como al contrario, como Luis Buñuel, como Salvador Dalí, como Frida Kahlo. Y tengo una
presentación especial que tenemos ahora al final del semestre de Frida Kahlo. Ahora, miren todo lo que hemos aprendido, chicos, todos los que vieron el programa y los que están ahí, por ejemplo, Juancho, que siempre se intenta conectar, y todo lo que ha aprendido, chicos, sobre la gente, sobre la cultura, sobre edificios importantes del patrimonio. Esto es muy importante, entender la historia. Y este semestre, chicos, porque hoy vamos a ver algo de Carmina Burana, vamos a entender qué es Carmina Burana, que es una belleza, es una cantata, es una poesía, chicos, lírica, es hermosa. Hoy vamos a ver Carmina Burana, pero este semestre tenemos una programación genial. No se imaginan. Miren, la próxima semana vamos a hablar de Harry Houdini. Harry Houdini fue uno de los grandes magos de la historia de la humanidad. Vamos a hablar sobre la magia y vamos a atender posiblemente a un gran mago que se llama Fernando Cabra, que de pronto nos va a acompañar y nos va a hacer una demostración de magia. Vamos a hablar también de Gonzalo Jiménez de Quesada, el gran general Gonzalo Jiménez de Quesada, que después fue llamado el Gran Conquistador. Y todo lo que hizo Gonzalo Jiménez de Quesada maravilloso aquí en nuestro país. También vamos a ver a Charles Chaplin, que como demuestra que sin palabras, chicos, hay veces los gestos son mucho más importantes. El gran mimo Charles Chaplin, que con un sombrerito y con su bozo en el cine naciente, demostró cómo se podía uno expresar por medio de los gestos. Esto es maravilloso y vamos a aprender. Vamos a hablar de la historia de los emires y los sultanes. Los más importantes, por ejemplo, vamos a hablar del gran y maravilloso, ya les voy a decir, el gran y maravilloso Saladino o Salahudin. Y vamos a hablar también, por ejemplo, sobre uno de los emires importantes del emirato, hombre, digamos, del reino de Granada. No lo llamemos emirato. Después les explico cuál es la diferencia entre emir, sultán y califa, que son tres elementos, son tres posiciones importantes dentro del Islam. Vamos a hablar de ellos y por ende también vamos a conocer la maravillosa Alhambra, que es el castillo mágico que hay en Granada, en España, y lo vamos a conocer porque es patrimonio de la humanidad. Imagínense. También vamos a ver, chicos, algo súper importante en uno de los textos históricos más importantes de la humanidad, que se llama la Biblia. Eso es independiente, si uno es católico o cristiano o no, congrega una cantidad de historias, de anécdotas importantes. Y una es la famosa 10 plagas de Egipto. ¡Wow! Eso también lo vamos a ver, chicos, para que todos aprendamos sobre las famosas plagas de Egipto, que por ahí hay una película importantísima que es de Ridley Scott y se llama Éxodos y Dioses, por si la quieren ver, que es toda la historia de estas 10 plagas de Egipto. Y también muestra la historia de Moisés. Pues chicos, vamos a ver también la historia de Drácula. Drácula, porque así se llamaba, no Drácula, sino Drácula. Y vamos, el gran rey empalazador, mejor dicho, pero después les voy a explicar qué significa esas cosas. Uy, qué miedo, Drácula. Y vamos a hablar sobre la rueda. Chicos, la rueda, imagínense, este tipo de cosas. ¿Qué cambió en la humanidad? Porque antes no existía la rueda. Imagínense unos carros sin rueda, unos vehículos sin rueda, pues eso no funcionaba. Y chicos, como les dije, vamos a ver la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Eso es maravilloso, esa historia, porque eran dos personas que Frida le decía a Diego Rivera, que era el gran pintor mexicano, el gran muralista mexicano comunista, importantísimo de entender desde su punto de vista filosófico y político qué fue lo que hizo y cómo plasmó sus grandes murales en México. Y Frida Kahlo, la maravillosa surrealista, pero los vamos a ver desde el punto de vista histórico de su relación, de lo que pasó con su relación, porque Frida Kahlo tuvo muchos problemas de salud toda la vida y eso le hizo ver unas cosas impresionantes y fascinantes, que eso fue lo que plasmó en la pintura. Y vamos a ver algo maravilloso, que son conventos e iglesias lindos de Colombia. ¡Wow! Les voy a mostrar cuáles son los conventos y las iglesias más importantes de Colombia para que ustedes aprendan. También vamos a ver la historia del vallenato. Es que este semestre vamos a ver muchas cosas. Vallenato viene del Valle de Upar, porque eso es maravilloso. ¿Y saben qué? El vallenato originalmente no es con acordeón ni con bandoneón, que mucha gente los confunde los dos. No es con ninguno de los dos, sino únicamente
con guitarra y voz a capela. Eso es maravilloso, chicos, y después les voy a contar la historia del vallenato para que también lo veamos. Y por último, vamos a ver la historia del gran psicoanalista, psicólogo, psicológico, psicoterapeuta, psico de todo, Sigmund Freud. Vamos a ver la historia del papá de la psicología moderna y el papá de lo que nos ha enseñado Sigmund Freud, que todo tiene que ver con el género humano, ¿cierto? Con el feminismo y con el masculinismo, ¿cierto? No vamos a hablar aquí de feminidad, de este tipo de corrientes de hoy, sino simplemente vamos a hablar de los estudios y lo maravilloso que fue Sigmund Freud. Pues chicos, vamos a arrancar de una vez ya con este tema y con esta intro que les estoy haciendo para este semestre de Carmina Burana. Carmina Burana. Carmina Burana, chicos. Yo quiero que ustedes me escuchen esto que voy a poner. Escuchen, escuchen. Voy a subirle. Ojo, ojo. Oigan, oigan, oigan. Escuchen, escuchen. Oigan, oigan. Oigan cómo va subiendo. Pues chicos, eso que ustedes están escuchando se llama Carmina Burana. Y Carmina Burana son dos palabras, una que se llama canto, que de ahí es donde viene Carmina, canto, y Burana es Bura, de un sitio muy específico cerca de Alemania. O sea, el canto de una parte de Alemania, canto de Bura. Ahorita les voy a explicar muy bien cómo es eso, pero primero hay que entender la palabra que yo les digo siempre, el contexto, chicos, contexto, contexto. Vamos a hablar del siglo XII, del siglo XIII. El siglo XII es el año 1200, no solamente el año, es el siglo 100 años, del año 1200 al año 1299. Listo, chicos, ese es el siglo XIII. Y el siglo XII es del año 1100 al 1199. Lo que ocurrió en esos años, chicos, estaba la cristiandad en una Europa importantísima, en un apogeo impresionante, chicos. Y estaba también el Islam, ¿cierto? Dos religiones que en ese momento, chicos, no se querían mucho, no podían convivir. Entonces había muchas guerras y se generaron algo que se llamaba las cruzadas. Las cruzadas, viene una palabra de la cruz, como la cristiandad viene de Cristo. Listo. Las cruzadas, chicos, eran unas guerras impresionantes para recuperar los sitios sagrados del cristianismo. Por ejemplo, Jerusalén. Y no solamente Jerusalén, chicos, también Jericó y también, por ejemplo, Nazaret y, por ejemplo, muchos otros sitios como Cafarnaún, que estaban en Israel. Y la idea era recuperarlos, pero por los de Occidente. Entonces era una época de muchas guerras y ahí es donde nacieron las cruzadas, es decir, nacieron los cruzados, chicos. Los cruzados, chicos, vamos a mirar esta pantalla, miren. Ahí como lo ven ustedes, esos son los cruzados, chicos. Esos son los guerreros que iban siempre a combatir, digamos, a combatir lo que ellos llamaban, chicos, la herejía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque era una época muy antigua, ¿cierto? Estamos hablando de hace casi 800 años, chicos, ¿cierto? Entonces, en esa época, chicos, se formaron 4 cruzadas importantes. La primera cruzada, la segunda cruzada, la tercera cruzada y la cuarta cruzada, que no fue la última, porque hubo otras cruzadas menores. Se llaman cruzadas menores o, por ejemplo, una que tuvo su nombre propio que se llamaba la Cruzada Albigense, que era, chicos, en Francia contra los cátaros. Eso después algún día vamos a hablar de los cátaros, que es un tema que a mí personalmente me apasiona. Como también en estos siglos, chicos, nacieron los grandes cruzados que se llamaban los templarios. Hubo muchas órdenes religiosas, muchos tipos de cruzados. Unos se llamaban los teutones, por ejemplo. Las órdenes iban naciendo a medida que los reyes iban teniendo más poder, chicos, de tener más ejércitos. Entonces, así nació la orden de los caballeros
pobres de Cristo, o los templarios, que ya hemos hablado de ellos, chicos, que se acuerdan que se montaban dos a caballo y era para representar la pobreza. Pues chicos, ahí es donde nace en esta época el gran rey Ricardo Corazón de León. Imagínense, chicos, que así le decían. Y también vamos a hablar de Federico Barbarroja en su momento y del gran Saladino, que lo vamos a ver, chicos. Saladin, el gran sultán del Islam en Oriente, chicos. Pues chicos, en esta época en esta época, chicos, estamos hablando de la Edad Media plena. No es la Baja Edad Media, que es por allá más o menos, por allá, cerca a cuando todavía estaba el Imperio Romano. No, esa se llama, perdón, esa se llama la Alta Edad Media, ¿cierto? Que es más o menos entre el año 300, 400, 500 después de Cristo. Luego viene algo que se llamó la Edad Media, o algunos historiadores lo llaman la Plena Edad Media, que es más o menos desde el año 900 hasta el año 1200, 1300, ¿cierto? La Plena Edad Media. Y al final de la Edad Media, que ya podemos hablar el año 1400, 1500, cuando Colón vino a América, cuando arrancó el Renacimiento, eso se le llama, chicos, la Baja Edad Media. Listo, entonces la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Bueno, chicos, pues imagínense que también vamos a hablar de esa época de Gengis Khan, ¿cierto? Y todo el imperio mongol. Y también vamos a hablar de la cantidad de castillos que se construyeron, etcétera, etcétera. Pero ojo, chicos, lo más importante es que en esta época empiezan a conformarse los territorios que hoy conocemos como países como España, Francia, Alemania, Holanda o Países Bajos, que todavía esa discusión, Italia también, por ejemplo, hay un principado muy importante, Mónaco, San Marino, Andorra, que son principados que todavía están como para un lado, pero también están como para el otro, o Luxemburgo, por ejemplo, que también es un principado importante para tenerlo en cuenta. Pues chicos, en esta época, lo sacro era supremamente importante. ¿Qué significa sacro? Significa muy espiritual. ¿Listo? Significa que viene de lo religioso. Resulta, chicos, que en esta época también estaban muy importantes en los monasterios cantar o las cántigas. ¿Ok? Ojo con esto que estamos aprendiendo. En la Italia medieval se llamaba incantare. Incantare quiere decir encantado. Es como cuando uno dice, hola, encantado de conocerte. Pues resulta, chicos, que esa palabra viene de incantare. Yo ya creo que se los he contado, pero se los voy a recontar. Cuando por las noches, chicos, la gente salía a recoger frutas, resulta que las mujeres, que eran las que recogían las frutas, en algunos momentos por la noche, comenzaban a cantar. Pero eso había gente del pueblo que no sabía. Y la gente del pueblo escuchaba a las mujeres cantando, recogiendo frutas, pero nadie podía saber que ellas estaban recogiendo frutas. Y por eso decían que el bosque estaba incantare, es decir, que estaba encantado. Estos cantos, chicos, eran supremamente importantes, porque los cantos no lo podía hacer todo el mundo. No era capaz de hacerlo todo el mundo y no en todas partes era permitido, ¿cierto? Los cantos solamente se podían hacer desde el punto de vista de los monasterios, chicos. No todo el mundo podía cantar, a excepción de los juglares. Ojo con esto. Los juglares, chicos, eran personas que iban de pueblo en pueblo cantando historias de caballeros de todas las guerras. Esto es muy importante para poder entender Carmina Burana. Entonces tenemos a las mujeres que cantaban en el bosque, chicos, tenemos los juglares, que eran personas que iban cantando, y tenemos un tercer grupo, chicos, que eran muy importantes, que eran los cantos de los monjes. La palabra canto, viene de boca, viene de hablar por la boca. Y uno puede hablar, que es lo que yo estoy haciendo, pero uno también puede hablar entonando un ritmo, ¿cierto? Poniéndolo como canción. A esos chicos, los monjes cantaban algo que es como lo que les voy a poner. Ojo con esto. Escuchen esto, chicos. Escuchen esto. Solamente suena a capela. A capela significa que es con la boca, chicos. Imagínense. Escuchen.
Ojo con esto. Resulta, chicos, que estos cantos que se hacían en coro, se hacían todos los días en el monasterio, en algo que se llamaba el coro, que generalmente, chicos, era donde está la iglesia, en la parte superior, posterior. Allá se hacían los que cantaban, pero ellos tenían también que ensayar sus voces. Tiempo después se le llamó cantos gregorianos. Ojo con esto, cantos gregorianos, que era en honor a San Gregorio Magno, chicos. Solamente es a capela. Cuando yo digo a capela, es solamente con la voz. ¿Listo? Todavía no se empleaban los instrumentos, mientras que el juglar, chicos, sí usualmente tenía o flautas o laúdes, chicos, que era una pequeña guitarra que venía inclusive de los árabes, ¿cierto? Y lo aprovecharon, digamos, estos tipos de cantantes medievales, ¿cierto? Y ojo con esto, chicos. Esto que ustedes están escuchando en este momento, estos cantos, volvámoslos a escuchar. Miren qué lindos. A mí me produce una paz escuchar esto, chicos. Y esos cantos, chicos, comenzaron en honor a Santo Domingo de Guzmán. De ahí viene una orden que de pronto ustedes han escuchado por ahí que se llama los dominicos o dominicanos. Aquí va a ser un breve paréntesis para que aprendamos algo. La palabra dominicanos viene del Día del Señor. Y ojo con esto, domini significa señor. Por eso el dominio, chicos, era el dominio de la casa de una persona. Dominicanos significa can, viene de perro. ¿Por qué, chicos? Porque siempre Santo Domingo de Guzmán tiene un perrito al lado que es el protector guardián de la iglesia. Y eso viene con un sueño que tuvo la mamá de Santo Domingo de Guzmán bien importante. Pero entonces, ojo con esto. Estos son los cantos gregorianos, chicos. En esa época, entonces, resumamos, los cantos gregorianos en los monasterios, los cantos de los juglares y los incantares en el pueblo. Había uno muy importante, chicos, que no se podían decir en ninguna parte. Y era como si con nosotros cualquiera pudiéramos cantar algo, pero solamente se lo podían cantar a la familia. Y esos cantos, chicos, los escribían, porque uno escribía las letras. Los juglares contaban hazañas, chicos, de todos estos caballeros y cosas que ellos iban inventando, ¿cierto? Las incantare le cantaban a la vida. Los cantos gregorianos, chicos, le cantan al Espíritu de Dios. Es decir, son cantos sacros. Ojo con esto que son muy importantes. Resulta que en esta época del siglo XII, chicos, del siglo XII, todo se escribía a manuscrito, por eso se escribía con la mano, todavía no había imprenta, listo, todavía no teníamos los libros impresos que tenemos hoy en día. Resulta, chicos, que en esta época, voy a bajarle por aquí un poquito el sonido, listo. Resulta, chicos, que en esta época alguien comenzó a escribir poesías. Alguien comenzó a escribir poesías. Ojo con esto. Y esas poesías, chicos, las hacían estudiantes. En esa época nació la universidad, algo maravilloso que se llamaba el Studium Generali. El Studium Generali, chicos, asistían monjes y también algunos nobles que no eran monjes. Y resulta, chicos, que había unos estudiantes que estaban felices de la vida, estaban felices de tomar vino, estaban felices de todas las cosas que estaba ocurriendo. Y esos cantos son a la vida, a la fortuna de tener la vida. Oh, fortuna. Ahorita les explico qué significa eso. Pues chicos, esos cantos los llamaron mucho tiempo después, esas poesías, los Carmina Burana, porque no se llama Carmina Burana, se llama los Carmina Burana, es decir, los cantos de Buró. Resulta, chicos, ojo con esto, que por allá, en el año 1803, un bibliotecario de una abadía encontró estos cantos que habían sido escritos en el año 1200. Imagínense esto, qué belleza. Y a eso se le llamaba, a esos cantos los encontró en unas hojas y se les llamaba códices. Códices. Antes no se les llamaba libros, se les llamaba códices.
Y los códices eran manuscritos que estaban comprimidos. Resulta, chicos, que un bibliotecario en 1803 encontró 228 cantos que se llaman los cantos goliardos, chicos. Esos cantos goliardos, que es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, eran cantos de la vida, de o fortuna, de la vida linda, del vino, de pasar feliz. Esos cantos, chicos, en 1847, ojo con esto, otro lingüista, ya habíamos pasado a 1803, y otro lingüista, chicos, él dijo, wow, esto es impresionantemente bello. Esto lo voy a llamar los Carmina Burana, es decir, los cantos de Burana, ¿cierto? Que es Burá, el pequeño pueblo en Alemania se llamaba Burá, por eso se llama los Carmina Burana. ¿Listo? Estos cantos, chicos, estas poesías eran composiciones a la vida, eran composiciones francesas, porque en ese momento, chicos, casi que Francia era un territorio muchísimo más grande. Los bárbaros todavía tenían ciertos territorios, pero se hablaba en francés también y se escribía en francés y se escribía también en latín. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero hablaban de alemán, de latín, en francés y hablaban de la vida, de muchas cosas muy importantes. Pues resulta, chicos, que pasado el tiempo, imagínense, primero en el año 1200, luego cuando los descubrieron en el año 1800, luego en el 1847, chicos, cuando les pusieron y los llamaron Carmina Burana, y luego, ojo con esto, en el año 1937, o sea, vamos a hablar, chicos, de casi 90 años, hace casi 90 años, ¿cierto? Un señor que era un compositor impresionante, que se llama Karl Orff, resulta, chicos, que le compuso música a estas poesías, porque nadie sabía cómo sonaban los Carmina Burana. Nadie sabía cómo sonaba eso. Imagínense qué cosa tan importante tener esto. Pues, chicos, él le hizo una composición musical maravillosa que se llama el método OFF, OFF, que es como más o menos para que le llegue a los niños. Imagínense. Y ese método OFF, chicos, tiene que ver de cómo tú pronuncias la música, cómo tú hablas la música, que tenga que ver. Ojo, chicos, vamos a ver cómo es Carmina Burana. Miren qué belleza Carmina Burana, miren. Volvámoslo a hacer y volvámoslo a ver ya grande, miren. Miren esto, chicos. Miren cómo está despacio, chicos, y le da un dramatismo importante. Y va subiendo. Escuchen. Escuchémoslo, escuchémoslo. Resulta que de los 228 poemas encontrados, Karl Orff cogió solamente 24 y uno de ellos se llama O Fortuna, O Fortuna. Escuchen, escuchen, miren la cantidad de gente que está cantando. Wow, miren. Miren qué belleza. Escuchen. Miren cómo todos son chicos, también hay grandes y también hay adultos. Escuchen, escuchen. A estos chicos se les llama dramatismo heroico, porque es cuando la vida comienza a sentirse. Miren qué belleza, chicos. Miren cómo van subiendo las voces. No se oye. Le voy a subir más. Oh, miren qué lindo, chicos. Entonces, miren cómo, y es una obra maravillosa, es linda de ver. Inclusive, chicos, hay unas obras teatrales a partir de esto. Ahora vamos a mirar estas diapositivas que tengo aquí para mostrarles. Miren, esto es lo que habíamos hablado de los cruzados. Ahora miren los códices, miren esto. Esto es lo que se encontraba en los códices. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eran los manuscritos. Miren la Edad Media, chicos.
Esto eran los mismos como se veía la Edad Media, de lo que pasaba, las fiestas de la Edad Media, todo lo que ha pasado. Y miren esto, wow, miren esto, estos son los famosos códices medievales manuscritos. Y vamos a llegar a mirar, por ejemplo, miren cómo escribían las notas musicales. Ahora miren los Carmina Burana. Estos son los Carmina Burana. Miren qué belleza, chicos. Estos son los Carmina Burana. O sea, que eran textos que estaban escritos y después Karl Orff los pasó a una manera un poquito ya más musical para darle un dramatismo heroico, que es como se llaman, como dicen los literatos. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado la historia de hoy de Carmina Burana. No se nos olvide, Carmina Burana, los Carmina Burana, es decir, los cantos de Burana o los cantos de Burá, que es en Alemania, en Alemania. Listo, chicos, esto es lo más importante para uno tener en cuenta. Ojalá lo escuchen. Ojalá lo escuchen. Yo me voy a quedar escuchando Carmina Burana. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos con Harry Houdini, el mago Harry Houdini. Chao, chicos. Saludos, Samuel. No te había saludado. Que estés bien. Chao, chicos. Chao, Felipe. Chao, Chao, Felipe. Felipe. Chao, chao. Chao.